la sesión extraordinaria de este jueves 17 de abril del 2014 con el primer punto, que es votación de acuerdos pendientes de la sesión ordinaria del día lunes 14 de abril. Yo voy a ir por los acuerdos y si hubiese algún acuerdo que no esté por alguna situación, usted me hace la indicación, por favor. El primer acuerdo, acoger las propuestas de la Comisión de Finanzas. Por la votación, acojo la propuesta y invito a los concejales a votar por su aprobación. Aprobado por unanimidad. Después, el segundo acuerdo, acoger propuesta de Comisión de Tránsito por el tema de la empresa y todo un informe que hubo ahí. Acojo lo propuesto y invito a nuestros concejales a votar la propuesta por su aprobación. Aprobado. Voy a ir más lento para hacer más tiempo. Hay un tercer acuerdo que es someter a votación para que don Víctor Salazar pueda asistir a San Bernardo, acompañando al grupo folclórico Anturrayén. Anturrayén. Alcalde. De acuerdo solicitado por Víctor Salazar. Antes de proceder a la votación, voy a darle la palabra al concejal Aníbal Rivas. Gracias, alcalde. Bueno, yo tengo algunas aprehensiones con respecto a eso. Primero, no sé cuál es, digamos, la implicancia que esto tiene. Es decir, si el concejal va en forma oficial, significa que va cubierto, ¿no es cierto?, los gastos de traslado, de hospedaje, rendición de gasto. ¿Cuál es la significación? ¿O es solamente que él va en representación del Consejo? Digo esto porque si fuera así, habría que normarlo y no hacerlo como una excepción, digamos, de esta oportunidad, sino que quedara permanente para que cuando algún concejal sea invitado, porque hasta aquí por lo menos yo, en lo personal, perdón que ponga el ejemplo, o que sea referente, he tenido muchas invitaciones de distintas organizaciones, sobre todo deportivas, finales de campeonatos, y las veces que he ido cubriendo todos los gastos que significa, que ello implica. Ahora, como hay una modificación también a la ley, donde nosotros quedamos cubiertos de una serie de situaciones que antes no estaban, con esta modificación que hubo, entonces yo creo que podría ser dejarlo como una generalidad, que cuando algún concejal sea invitado por alguna organización, basta con que dé a cuenta al Consejo de que él ha sido invitado para que pueda ir, ¿no es cierto?, con todos los beneficios que en esta oportunidad se establezcan. Digo esto porque es un caso que por primera vez se ve, inédito, por lo tanto habría que reglamentarlo y normarlo. Y si es así, quedaría, digamos, todo el mundo cubierto para eso y no sería una cosa excepcional. Esa es mi... Y creo que a lo mejor sería un punto como cortito para opinar ahí, una opinión personal. Si nosotros aprobamos la moción, el acuerdo, va a pasar lo que nos dice don Aníbal Rivas. Entonces, creo que el acuerdo podría ir en la línea de que lo acompañe, que esté con ellos, pero que no signifique para la municipalidad costos involucrados, porque si no después, como ustedes bien dicen, podemos recibir muchas invitaciones y para ustedes mismos va a ser difícil la consideración de decir, no, sabe que no puedo, cuando alguien va a decir, pero ¿cómo fue una persona? ¿Fue con los gastos? ¿Fue con todo? No sé, yo tengo alguna inquietud respecto a eso. Yo no sé si la nueva ley nos hace alguna excepción en este caso. Yo me gustaría que don Víctor pudiera ahí darnos un minutito para explayarse en base a qué pidió el acuerdo. Sí. Y cuáles son qué cree él, qué implicancia. No, yo estoy de acuerdo con el concejal Rivas en el sentido de que se puede generalizar después. A mí lo que me interesaría de esta situación es que se pudiera así apoyar al grupo folclórico. Es decir, la condición de ir en representación de la municipalidad, dejarlo de lado, pero sí me interesa que como municipio, porque no va solamente un grupo folclórico, van dos.
yo los voy a acompañar de todas maneras, pero me interesa que sí el aporte que ellos han pedido, que es alrededor de 700.000 pesos, en que arrendaron un bus para ir juntos los dos grupos folclóricos, se pudiera apoyar y yo los acompaño de todas maneras, digamos, mi condición de concejal sin representación de la municipalidad. Yo creo que tiene sentido, ¿sí? Sí puedo. Voy en la moto a la siga de ellos, así que no se preocupe, no faltará. Concejala, señorita Teresa Starr. Alcalde, sí, me parece bien las posiciones y la respuesta que ha dado mi colega concejal Víctor Salazar. Sí, yo pediría que él pudiera llevar algún obsequio, porque también estaba, lo había presentado él dentro de las posibilidades, y eso sí lo pudiera entregar a nombre de la municipalidad al evento, porque no es menor lo que allí va a ocurrir. Allí, por lo que nos explicaba, este conjunto folclórico va a abrir, ¿cierto? Va a abrir toda esta presentación. Entonces no es menor. Yo creo que en ese momento, si el concejal pudiera entregar algún galván o lo que estime conveniente usted, alcalde, en nombre de la Municipalidad de Los Ángeles, que no va a implicar mayor gasto. Muy bien, entonces tomamos el acuerdo de que don Víctor Salazar, en la eventualidad de su asistencia, pudiera entregar un presente a nombre del Consejo Municipal de la Comuna de Los Ángeles y estudiar la factibilidad de poder apoyar al conjunto Anturrayén para que pueda asistir a esta ceremonia, a esta actividad. Yo no sé cuándo es, estimado. 26, 27. De mayo. Ya, eso vamos a conversarlo posteriormente, cómo podemos colaborar. Ahí lo vemos después fuera de la reunión de consejo. Muchas gracias, concejal. Hay un cuarto acuerdo que es... Perdón, alcalde, pero sí podría votarse el aporte, el acuerdo para el aporte. Y lo resolvemos inmediatamente. Sí. Ya. ¿No estando los puntos de la tabla? Alcalde, es un punto que quedó de la participación. Ya. ¿Qué pudiera ser? Ya, muy bien. Entonces voy a resumir para que nos ordenemos. Primero, el acuerdo en el sentido de que don Víctor Salazar pueda hacer a llevar un presente de parte del Consejo Municipal a San Bernardo, dejar sin efecto la solicitud de la solicitud de acuerdo anterior, porque vamos a dejarlo, no acoger el acuerdo, la solicitud de acuerdo respecto a lo solicitado por don Víctor Salazar, y aprobar apoyar, porque ahí no hay apoyar. Muy bien, vamos a someter lo conversado a una votación. Acojo lo propuesto en el sentido de que la eventualidad de que nuestro concejal don Víctor Salazar asista al encuentro de San Bernardo, pueda llevar un presente en nombre del Consejo Municipal. No acojo lo relacionado con que el señor Salazar nos represente oficialmente en el evento. Oficialmente significa con todas las... no sé lo que significa en realidad oficialmente, porque por un lado lo estamos diciendo que nos represente, por otro lado, claro, pero nuestro amigo del acta, el que escribe el acta, tiene que resolverlo. Y lo otro es apoyar la solicitud hecha por nuestro concejal Víctor Salazar de dar las facilidades de poder contratar contratar un medio de transporte para que el conjunto pueda desplazarse
hacia San Bernardo. Yo cojo esa propuesta y la someto a la votación. Aprobada. Salió bastante sui generis la... Sí, claro. El punto número 4 dice: acuerdo solicitado por la concejala señora Miriam Quesada de enviar una nota a don Julio Cerda Corral, una nota de saludo por su delicado estado de salud, y desearle los mejores parabienes de restablecer su salud. Por ese acuerdo, por unanimidad. Hay un quinto acuerdo que es solicitado por el señor concejal don Leonel Rosales, que pide un informe sobre el proyecto de calle Bio Bio, un informe que se haga una presentación en el Consejo respecto al avance de la calle Bio Bio. ¿Eso es? Muy bien. Por la aprobación, acojo lo propuesto por el concejal, por su aprobación. Aprobó. Don Víctor, ¿usted quiere votar? Muy bien, muchas gracias. Esos son los acuerdos que yo tengo de la sesión. Eso fue... Ya. Muy bien, muy bien. Hay entonces un punto número 6, un acuerdo sobre una ayuda económica. La concejala Yasna Quesada ha indicado una suma de 20 millones para ir en ayuda a nuestros vecinos de Valparaíso para la situación de emergencia que ellos vivieron. Yo quiero acoger la propuesta y pedirle a la Comisión de Finanzas y Jurídica que nos hagan un informe para la próxima sesión y dependiendo de ese informe poder someter a votación esta solicitud en la próxima reunión de consejo. Muy bien. ¿Por la aprobación de esa propuesta? Muy bien. Aprobado por unanimidad. Esos son los acuerdos que quedaron establecidos o pendientes de la reunión ordinaria del Consejo anterior. ¿Alguna observación respecto a este punto? ¿Acuerdos? ¿Estamos? Ya. Muy bien. Vamos a pasar al punto número 2 de esta sesión extraordinaria, que es la exposición por parte de la empresa Auditores y Consultores Fortunato y Asociados sobre el resumen ejecutivo de resultados de auditoría externa, áreas de educación, salud, cementerio y municipalidad. Vamos a dejar a un profesional de la empresa que cuando él inicie su presentación nos pueda indicar su nombre y el cargo que representa dentro de la empresa. Muy bien. ¿Sí? Ya. Muy buenos días, señor alcalde, señores concejales, autoridades. En esta oportunidad me corresponde presentar el resultado de la auditoría de estado financiero realizada ya hace algún tiempo por nuestra empresa. Mi nombre es Franco Riquelme, soy gerente del área de auditoría. Participé activamente del proceso, digamos, de la ejecución de esta auditoría, la cual se desarrolló principalmente en el primer semestre del año 2013, terminando ya con toda la revisión por parte de la unidad técnica en aproximadamente octubre, noviembre del año 2013. Y finalmente, bueno, acá yo les traigo un resumen ejecutivo del resultado de nuestro trabajo,
cuyo alcance contempló la auditoría para 4 áreas de la municipalidad. ¿Cuáles áreas? Educación, salud, cementerio y municipalidad. Este resumen ejecutivo lo que pretende es presentar una síntesis de todos los informes que fueron emitidos por cada una de las áreas, los cuales fueron entregados en su oportunidad. Entrando en materia, el objetivo general de este trabajo desarrollado fue evaluar la ejecución presupuestaria, el estado de situación financiera y todos los ingresos y gastos del municipio para las áreas municipalidad, educación, salud y cementerio, como les mencionaba recién, para el periodo 2009 al 2011, es decir, 1 de enero del 2009 hasta el 31 de diciembre del año 2011. Para nosotros poder desarrollar este trabajo, tenemos que tomar como base, obviamente, los estados financieros. Estos estados financieros, para saber, digamos, cuál es su contenido y además a qué estado financiero nos estamos refiriendo, ¿cierto? Vamos a mencionar acá 4 de ellos, que son en definitiva los más relevantes. Por una parte está el estado de situación o ejecución presupuestaria, que es en definitiva el estado, el informe financiero que es más manejado en este caso por las municipalidades, dado que da cuenta de todos los ingresos y egresos que han ocurrido dentro del periodo de, en este caso, de auditoría. Por otra parte tenemos el estado de situación patrimonial o balance general, que da cuenta básicamente de las cuentas de activo, pasivo, patrimonio, es decir, los derechos que tiene la municipalidad sobre terceros, las obligaciones que tiene sobre terceros también, y obviamente también el patrimonio institucional. Por otra parte está el estado de resultados. En el estado de resultados se presenta el resultado económico de un periodo determinado, es decir, si la municipalidad, ¿cierto?, tuvo un déficit o superávit, en este caso, en cada uno de los ejercicios, entendiendo por ejercicio cada uno de los años, digamos, 1 de enero al 31 de diciembre de cada año. Por último está el estado de flujo efectivo. En el estado de flujo efectivo se presentan el movimiento de caja, básicamente, tanto de ingreso y de gasto, es decir, el movimiento de banco, el movimiento de la caja propiamente tal, etcétera. ¿Por qué es importante tener presente esto? Como les dije recién, sobre estos estados financieros nosotros desarrollamos la auditoría. Todos nuestros procedimientos los aplicamos sobre estos estados financieros. Las muestras que tomamos para desarrollar el trabajo, ¿cierto? Todos los procedimientos que ejecutamos, tomamos como fuente de información estos estados financieros, dado que acá están registrados todos los hechos económicos que han ocurrido durante el periodo. La verdad es que esto, bueno, lo bueno es que tienen la posibilidad de poder en sus pantallas ver este estado financiero. Yo brevemente me interesa poder explicarles, ¿cierto?, cuál es el contenido de este estado financiero. Digo que bueno que lo tienen en sus pantallas porque como se trata de un informe que está consolidado acá y tiene varias partidas, ¿cierto?, no se alcanza bien a apreciar, digamos, a la vista. Pero ¿por qué es importante mostrar este estado financiero? Porque sobre este les voy a explicar todo lo que hemos desarrollado y los resultados que obtuvimos, digamos. Aquí les presento en primera instancia, ¿cierto?, lo que es un balance general. Balance general, en definitiva, que da cuenta de, como les dije, de sus activos, pasivos y patrimonio de la institución, que en cualquier empresa debiese existir, ¿cierto?, y que debiese ser práctica, en este caso, del área contable, de preparar este estado financiero para dar cuenta de la situación patrimonial de la institución. Aquí se presentan, ¿cierto?, mano izquierda, en primera instancia, los recursos disponibles, que viene siendo finalmente todo el dinero que se cuenta para poder, en definitiva, ejecutar las distintas actividades. Aquí tenemos los saldos de los bancos y los saldos de caja. Recursos disponibles, ¿cierto? Año 2009, 3.800 millones, 2011, 7.600 millones. Estos son los saldos que se presentan a la fecha de cierre. Se dan cuenta que presento 2009, 2010, 2011. Estos son los saldos que habían en esa oportunidad, que en definitiva nos informaron que existían. Obviamente, con todos los procedimientos de auditoría que aplicamos, nosotros vamos a validar si efectivamente esa cifra es razonable o no es razonable.
Por otra parte, tenemos, ¿cierto?, los bienes financieros, siguiendo en el mismo orden hacia abajo, tenemos las cuentas por cobrar. ¿Qué entendemos por esto? ¿Cierto? Terceros nos deben dinero y obviamente nosotros en un plazo determinado tenemos que cobrar ese dinero. Básicamente en este estado financiero, ¿cierto?, están las cuentas por cobrar por concepto de permiso de circulación, por concepto de patentes comerciales y otras deudas que tienen terceros con la municipalidad. Eso debiese representar en definitiva ese número que está ahí. Siguiendo más abajo, tenemos los bienes de uso. Los bienes de uso son los activos fijos. Concepto activo fijo son todos los bienes corporales, muebles e inmuebles. Me refiero a terreno, edificaciones, ¿cierto?, todo el mobiliario, infraestructura, tecnología, equipos computacionales que la municipalidad posee y que debiese estar, ¿cierto?, registrado también en este estado financiero. Todo este detalle viene siendo el detalle del activo que posee la institución, es decir, los derechos que tiene la institución de cobrar a terceros, y también el activo inmovilizado que viene siendo, como acabo de decir, de definir recién, el activo fijo. Por otra parte tenemos los pasivos, mano derecha, ¿cierto?, pasivo corriente, en donde se registran cuáles son las deudas que tiene, en este caso, la institución con terceros. Siguiendo la cronología tenemos depósitos de terceros, ¿cierto?, que básicamente ahí se registran lo que son las administraciones de fondos, es decir, todos los dineros que ustedes reciben para poder ejecutar distintos proyectos o programas específicos que tienen un fin específico. Por lo tanto, este saldo, ¿cierto?, debiese representar lo que está por ejecutar, el dinero que todavía no se ha ejecutado y que en la práctica en algún minuto se va a requerir de esos dineros para poder efectivamente cubrir ciertas operaciones. Están las cuentas por pagar, que vienen siendo las cuentas por pagar básicamente lo que es proveedores, ¿cierto?, la deuda que ustedes tienen con terceros. Eso debiese representar ese saldo que está ahí. Es tan importante esto, mantenerlo al día, dado que con esto yo tengo una radiografía de efectivamente lo que tengo por cobrar y lo que tengo que pagar. Y obviamente debiese tener un detalle de cada uno de estos rubros para poder saber en qué situación me encuentro en una fecha determinada. Ese es el rol fundamental de la información que aparece acá. Finalmente está, ¿cierto?, el patrimonio neto, que viene siendo la diferencia entre lo que tengo y lo que debo, o sea, la diferencia de mis activos versus mis pasivos, ¿sí? Me da en definitiva el patrimonio, lo que efectivamente es mío. Dicho esto, este estado financiero nosotros lo analizamos por cada uno de los componentes, ¿cierto?, partiendo por lo más relevante, que viene siendo el movimiento de caja, que está registrado en el disponible, pasando por las cuentas por cobrar, pasivo, etcétera. Para eso aplicamos procedimientos específicos por cada uno de estos rubros. Ahora bien, yo le adelanto, en el contenido del informe voy a precisar más lo que voy a comentar ahora, pero le adelanto que una de las problemáticas que existe hoy día, no solo en esta municipalidad, sino que en forma transversal en las municipalidades, es que no se cuenta con detalle de la información que aparece en este estado financiero en particular. ¿A qué me refiero? Hoy día hay un énfasis importante en lo que es el análisis de la conciliación bancaria. La conciliación bancaria aquí se lleva efectivamente al día, se mantienen los saldos, etcétera, porque hay una preocupación y una ocupación por efectivamente ocupar de buena forma el flujo. Existen, yo diría que los controles necesarios para garantizar, ¿cierto?, que efectivamente cada hecho económico, cuando se tiene que desembolsar, ha pasado por distintos controles que permiten mitigar riesgos que pudiesen ocurrir en una mala utilización de esos fondos. Ahora, cualquier sistema de control interno no garantiza que puedan ocurrir situaciones que uno no desea, digamos. Pero si en la medida que uno establece ciertos controles, mitiga la ocurrencia de ciertos riesgos. Y hoy día yo diría que la Dirección de Administración y Finanzas, la Dirección de Control, efectivamente ejercen un control exhaustivo de lo que es el disponible, la caja, ¿sí? Pero es importante señalar que no solamente
la caja, ¿cierto? Si bien es cierto, es una de las cosas más relevantes, pero también interesa poder saber en detalle cuál es la composición de los distintos componentes de este estado financiero. Porque me interesa saber a mí, como cualquier institución, cuánto me deben terceros, cuánto yo debo una fecha determinada y tener el detalle de esa información. Y aquí es donde hay una debilidad importante. ¿Por qué? Porque, como les digo, está el control del disponible, pero no así el detalle de todos los otros componentes que aparecen acá. ¿Sí? Es decir, si yo, a modo de ejemplo, solicitara que me proporcionara la institución el detalle de las cuentas por cobrar, el detalle de las cuentas por pagar, el detalle del activo fijo, lo más probable es que tendrían que reconstituir, ¿cierto?, esos saldos basándose en la información histórica. Y eso significaría un esfuerzo importante, ¿sí? Porque lo más probable es que estos saldos que aparecen acá vienen de arrastre de periodos anteriores. Incluso identificamos algunos saldos que vienen de arrastre del año 1996-97. Por lo tanto, esto viene siendo una suerte de acumulación de saldos que en la práctica no necesariamente representa la realidad que tienen hoy día. ¿Sí? Me explico con esa idea, ¿no? O sea, lo que quiero transmitir es que tan importante como analizar las cuentas corrientes, las conciliaciones bancarias, es importante analizar el resto de los componentes de un balance, porque eso es lo que me muestra, ¿cierto?, los saldos que tengo disponibles a una fecha determinada. Por ejemplo, si llega una nueva administración, ¿le interesa saber cómo recibe un municipio? Obviamente. Y una de las fuentes para poder saber, ¿cierto?, cómo recibe un municipio es este estado financiero. Si este estado financiero yo lo tengo a nivel detallado, con cada una de las partidas, si analicé la cobrabilidad, por ejemplo, de las cuentas por cobrar, si efectivamente yo voy a poder rescatar flujos de esa cuenta por cobrar para poder hacer frente a mis reales obligaciones, obviamente es una información relevante para ir tomando decisiones en el futuro. Aparte de esto, es importante también, y les adelanto, que hay ciertas obligaciones que no están registradas en este estado financiero. A modo de ejemplo, el caso de los retiros voluntarios, que fueron financiados por el Ministerio, que ascienden a 2.000 y tantos millones la deuda, que está pactada a largo plazo, ¿no? ¿Sí? Sí, de educación. Sí. Está pactada a largo plazo. Ese pasivo no está registrado dentro de este estado financiero, sino que cuando se recibió la plata se reconoció como un ingreso y no como una deuda. Hay una gran diferencia en eso, ¿no? Por lo tanto, si yo miro nuevamente este número que me debiese mostrar cuáles son mis obligaciones, me doy cuenta que no tengo ese gran pasivo registrado. Entonces, además esto adquiere vital importancia. ¿Por qué? Porque independiente que es información útil para ustedes, ¿cierto?, y para cualquier organización, y es parte de la disciplina contable que sí o sí tiene que ser internalizada, la Contraloría General de la República ha mencionado en su último oficio que requiere que las municipalidades aclaren esta situación. Por lo tanto, aquí lo que hay que hacer es tomar una acción, yo diría, proactiva, en donde efectivamente se analicen estos saldos que hoy día, ¿cierto?, no cuentan con un análisis detallado para poder determinar efectivamente cuáles son los saldos reales, cuánto tengo por cobrar, cuánto tengo por pagar, porque lo más probable es que haya deuda que haya que castigar, ¿cierto? Y eso sin duda me va a variar la situación patrimonial. Lo mismo las cuentas por pagar, registrar todas las cuentas por pagar. Y como les digo, esta información en oficios, ¿cierto?, emitidos por la Contraloría ha dicho que determinen este tema. ¿Por qué? Porque en el mediano plazo les va a exigir el cumplimiento de una norma distinta, un tanto distinta, que es la norma internacional de contabilidad para el sector público, ¿sí? Por lo tanto, para eso es necesario sincerar esto. De otra forma, si hoy día ya no se está cumpliendo con esto, obviamente en una norma más específica, más detallada, va a ser mucho más complejo si no se toman acciones hoy día. Por lo menos quedan 2 o 3 años, porque se había dicho en primera instancia en el próximo año 2015 incorporar a las municipalidades en este tema de normas internacionales de contabilidad, pero se ha extendido para el año 2017. Eso es lo que nos ha informado la Contraloría. Dado que hoy día estamos participando el comité, digamos, nos ha invitado a participar la Contraloría en el Comité de Normas Internacionales de Contabilidad. Entonces,
está el plazo para poder efectivamente tomar acciones hoy día para sincerar este tema y hacer las consultas directamente a la Contraloría. La Contraloría está abierta para escuchar y decir de qué forma, ¿cierto?, se tienen que resolver estos temas. Eso es con respecto al balance general. Por otra parte tenemos el estado de ejecución presupuestaria, que sí acá, efectivamente, hay un control, como les mencionaba recién, ejercido por ambas unidades, Dirección de Administración y Finanzas y Dirección de Control, en términos efectivamente los movimientos de ingreso y gasto están resguardados. ¿Sí? Acá, a modo de ejemplo, presento el estado de ejecución presupuestaria del área municipal en particular, ¿cierto? Y aquí se detallan en definitiva tanto los ingresos como los gastos, ¿ya? A nivel de subtítulo. A ver, digo a nivel de subtítulo porque dentro de cada uno de estos conceptos existe una serie de cuentas, ¿sí? Una serie de cuentas, por lo tanto hay una apertura mucho mayor que eso, digamos, pero aquí está a nivel consolidado los grandes conceptos. Están todos los ingresos, los gastos, por cada uno de estos nosotros aplicamos procedimientos de auditoría, ¿cierto? En los ingresos vamos y revisamos que efectivamente los dineros ingresaron en las arcas de la municipalidad, analizamos las fuentes de información, circularizamos en este caso a las instituciones que a ustedes le reportan ingresos. Circularizarles es preguntarle en definitiva al tercero si efectivamente los montos que aparecen registrados como ingresos son tales, y nosotros hacemos la comparación en definitiva. Por lo tanto, en materia de ingresos el alcance es bastante amplio. Generalmente no se encuentran observaciones en materia de ingresos, sobre todo en educación y municipalidad, porque el gran porcentaje de los ingresos, ¿cierto?, viene dado por subvenciones, ¿no? Por lo tanto, la subvención es un dato, y ese dato es el que finalmente llega a la arca, en este caso a la arca municipalidades a la arca municipal de cada área. En los gastos en personal, tenemos gastos relacionados con personal, planta, contrata, ¿cierto?, honorario, etcétera. Por lo tanto, ahí nosotros, ¿qué hacemos? Recalculamos las remuneraciones de una muestra estadística. ¿Sí? ¿Por qué estadística? Porque al inferir sobre esa muestra estadística, los resultados que uno obtiene son representativos del universo de cálculo de remuneraciones. Por lo tanto, elegimos, ¿cierto?, un muestreo estadístico y sobre eso aplicamos el recálculo. ¿Qué quiero decir con recálculo? Las remuneraciones, hay una serie de haberes, ¿no?, remuneracionales. Por lo tanto, nosotros, a través de nuestro sistema, hacemos el recálculo masivo de estas transacciones. Además de eso, validamos que efectivamente las remuneraciones fueron pagadas al personal que recibieron su remuneración y que las instituciones previsionales también recibieron sus remuneraciones. Eso a grandes rasgos la validación de las remuneraciones. Obviamente las remuneraciones es un tema importante a analizar, sobre todo en educación y salud, porque en educación representa, yo diría, más del 80% del gasto de esa área. Lo mismo pasa en educación, en menor medida en los gastos municipales, dado que en los gastos municipales los gastos de bienes y servicios de consumo son los que representan el mayor porcentaje. Bienes y servicios de consumo, ¿cierto? Aquí pago proveedores, ¿cierto? Cuentas también el pago de los gastos fijos, etcétera. Elegimos un muestreo estadístico también y sobre ello validamos que efectivamente primero se pagó al tercero, que el documento que da en definitiva origen al pago es un documento que cuenta con todas las formalidades legales, ¿cierto?, que coincidan los montos y aplicamos en definitiva una matriz de cumplimiento en donde validamos una serie de elementos, inclusive la pertinencia del pago de esos gastos. Y así sucesivamente por cada uno de estos componentes. Como les digo, este estado financiero, que viene siendo el estado de ejecución presupuestaria, es el más conocido al interior de la municipalidad, dado que en primera instancia, ¿cierto?, se hace una formulación de la ejecución presupuestaria, se formula el presupuesto y en función a eso después van ocurriendo los gastos reales y se van estableciendo las comparaciones para ver las desviaciones y se van tomando acciones correctivas. Cuando digo acciones correctivas, si faltan dinero en algún ítem, se solicitará la modificación presupuestaria, en este caso al Consejo Municipal, ¿sí?
Bueno, estos son los dos estados financieros en donde nosotros aplicamos los procedimientos de auditoría bajo estas perspectivas. Ya he adelantado un poco con respecto a esto, pero se los voy a mencionar de igual forma. Las perspectivas de auditoría abarcan, ¿cierto?, los componentes financiero, contable, control interno, cumplimiento normativo, gestión presupuestaria e informática. Es decir, en el caso del componente financiero, analizamos la eficacia y la eficiencia en la administración de los recursos financieros, contable, cumplimiento de los principios contables, cumplimiento de la normativa contable que está establecida, ¿cierto?, en el Sistema de Contabilidad General de la Nación, y finalmente si los estados financieros son razonables o no son razonables. Control interno, si existe ambiente de control al interior de la organización. Evaluamos los principales procesos también. ¿Qué quiero decir con esto? Estos principales procesos nosotros hacemos un levantamiento, los flujogramamos, ¿cierto?, evaluamos, identificamos en primera instancia cuáles son los riesgos asociados a ese proceso y vemos si efectivamente existen los controles adecuados para poder mitigar los riesgos. Yo se lo mencionaba recién, esa en definitiva es la forma más práctica de poder de alguna forma asegurar, ¿cierto?, disminuir el riesgo de que ocurran situaciones que uno no espera en la operación, digamos, de cada uno de estos procesos. En lo que es el cumplimiento normativo, el cumplimiento de la normativa en general, ¿sí?, desde la Ley Orgánica Constitucional hasta el Oficio Circular 6820, el Estatuto Docente, Estatuto Administrativo, Estatuto de Atención Primaria, por mencionar algunos. En materia de gestión, eficiencia y eficacia en el cumplimiento de los objetivos institucionales. En materia presupuestaria analizamos la formulación, ejecución y el monitoreo posterior del presupuesto, tema de interés obviamente municipal. Y finalmente, en materia informática, evaluamos la evaluación de la unidad informática que da soporte tecnológico a cada departamento. ¿Cuáles fueron los productos que entregamos? Entregamos productos de las 4 áreas, ¿cierto? Y por cada área entregamos 3 informes. Uno fue el primero, análisis descriptivo y explicativo del presupuesto. Yo creo que es importante leer este informe porque uno al dar lectura de él, ¿cierto?, se da cuenta inmediatamente primero cómo se componen en definitiva la ejecución presupuestaria, cómo se compone el balance general y además ahí se analizan, ¿cierto?, las desviaciones. Explicamos las desviaciones que se producen entre un año y otro y las analizamos y las explicamos. Por lo tanto, para poder entender posteriormente el informe de control interno que presentamos y el informe de estado financiero, que es finalmente la opinión del auditor, creo necesario en primera instancia leer el primer informe, que es el análisis descriptivo y explicativo del presupuesto. Los principales procedimientos aplicados: auditoría por partidas, como les mencionaba, aplicando muestreo estadístico y criterio del auditor. Auditoría de cuentas de activo, pasivo, patrimonio, del balance general. Auditoría de ingresos y gastos del estado de ejecución presupuestario. En los ingresos, la auditoría a los ingresos atendiendo a sus fuentes de origen. Auditoría de seguridad informática también, bueno, en los gastos en personal, gastos de bienes y servicios de consumo, adquisición de activos no financieros, entre otros. Y auditoría del cumplimiento normativo con todas las normas que les mencionaba recién, incluyendo también en el caso de educación la ley CEP, PIE, etc. Bueno, después de esta introducción, ¿cierto?, como les mencionaba recién, yo creo que es necesario hacerla para poder tener un entendimiento sobre cuáles estados financieros nosotros hacemos el trabajo, cómo hacemos el trabajo, que ya les dije que es por partida, por cada una de las partidas que componen el estado financiero. Ya tenemos, digamos, la visión general como para poder analizar los resultados por área obtenidos del trabajo desarrollado. Acá se presentan los números, ¿cierto? Aquí está el balance general que les expliqué en primera instancia. Estos son los números del área de educación, ¿sí? Recursos disponibles, activo inmovilizado, activo fijo, ¿cierto? Cuentas por cobrar, cuentas por pagar, etcétera. Y este es el estado de ejecución presupuestaria con sus ingresos propios, ¿cierto?, y sus gastos propios. Si se dan cuenta, en las transferencias corrientes está el gran ingreso, ¿ya? ¿Por qué? Porque aquí se registran todo lo que son las subvenciones recibidas directamente del Ministerio de Educación por la subvención de escolaridad, ¿no?
13.000 millones sobre 14.000 millones, o sea, gran parte del ingreso está ahí, y en este sentido nosotros validamos casi el 100% de esto, o sea, por lo tanto es bastante detallada la revisión. Y en los gastos, como les adelantaba, los gastos en personal, 13.000 millones, ¿cierto?, sobre 14.000 millones. Y es obvio que sea así, porque el gran costo o el gran gasto está asociado, ¿cierto?, en este caso a los funcionarios docentes que prestan el servicio educacional. En tal sentido, la revisión requiere un especial énfasis, ¿cierto?, en gasto en personal, particularmente en el área de educación. Aquí ya pasamos a detallar las observaciones del área de educación sobre el balance general. Les separé y les mencioné, ¿cierto?, el contenido del balance general y el estado de ejecución presupuestaria. Les voy a ahora detallar cuáles son las observaciones sobre el balance general. Como concepto general, falta de análisis de cuentas de activos, pasivos y patrimonio, que yo se los mencionaba recién. O sea, si al solicitar esta información, porque para hacer una auditoría de estados financieros, para revisar un balance, es necesario tener el detalle de la información para revisarla. Porque una auditoría no consiste en rehacer la contabilidad, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hay una contraposición de intereses. Si yo hago y reviso, pierdo la objetividad de lo que estoy haciendo. Se entiende que la institución presenta la composición de los saldos del informe que aparece, y en función a esa composición de saldo yo voy y reviso. Entonces, sobre el balance general en particular, fue muy difícil poder efectivamente revisar en detalle la composición de este, producto de la falta de análisis. Estos análisis, como les acabo de mencionar, traen movimientos de arrastre, ¿cierto?, que hoy día no podemos efectivamente confirmar que correspondan a reales derechos y reales obligaciones. Por lo tanto, aquí este tema, como les dije delante, es relevante resolverlo. Y tiene que ser una práctica del Departamento de Contabilidad. Adelantándome a las conclusiones, yo creo que en términos transversales es necesario reforzar el área contable. Porque generalmente el área contable es un área más operativa en las municipalidades, pero no un área de análisis. Y uno de los roles importantes de un departamento contable es el análisis de esto, para mantener esos saldos, ¿cierto?, actualizados en forma permanente. Para eso se necesita un equipo de analista contable que lo posee cualquier institución, cosa de que el departamento de contabilidad, a través de su jefe de contabilidad, pueda reportar al director de administración y finanzas su estado financiero razonable con todo el detalle que corresponde. Y la dirección de administración y finanzas la reportará en este caso a la alta dirección de la institución, ¿sí?, para mantener informado en forma permanente de sus, insisto, de sus reales activos, de cuáles son sus obligaciones, en definitiva, de corto, mediano y largo plazo. Por lo tanto, al no existir esta práctica, esta cultura de hacer análisis de cuentas, obviamente el estado financiero, el balance, no es representativo de la situación de la municipalidad. De hecho, nosotros en el dictamen lo decimos claramente. Nosotros, como dictamen, tenemos, la más recurrente, 3 alternativas de opinión. Decir que los estados financieros son razonables. Es decir, después de haber revisado, ¿cierto?, nosotros podemos dar cuenta y aseverar que los números que están ahí son razonables, por lo tanto se puede depositar confianza sobre ellos. Segundo, decir que los estados financieros no son razonables. Tengo los argumentos suficientes para decir que estos números que están acá están erróneos, por lo tanto no representan la situación. Y tercero, abstención de opinión, es decir, no cuento con los antecedentes suficientes para poder dar una opinión sobre esos estados financieros. Particularmente y en forma transversal aquí en la municipalidad, la tercera es la opción. Es decir, yo no puedo opinar sobre estos estados financieros, producto de que no hay información que en definitiva respalde, ¿cierto?, cada una de las cifras, a excepción del disponible, que está bien trabajado. Lo demás, ¿cierto?, no existe la información. Claro, lo que manifiestan en este caso los encargados en teoría de llevar a cabo este trabajo, es que ellos en los libros mayores tienen la información. Pero insisto, claro, en el registro contable están todos los hechos económicos desde que la municipalidad partió en adelante. Pero lo que se requiere acá, en definitiva, es un análisis a la fecha de corte, ¿sí? Y esto debiese ser una
una práctica recurrente, es decir, todos los meses debiese haber un cierre contable. Aquí hay cierres contables, pero el cierre contable es el cierre de la operación, pero no el cierre del análisis. Entonces, hay que internalizar este tema de cierres contables con presentación de estados financieros, porque cuando pasa el tiempo, después tratar de determinar cuáles son los saldos es bastante complejo, ¿sí? Entonces, dicho esto, les menciono algunos de las observaciones, ¿cierto?, sobre este estado financiero. Sin duda que el detalle de cada uno de los componentes que están acá está en el informe, y además se agregan otras observaciones que también ustedes pueden encontrar en el informe, ¿sí? Falta reclasificación, por ejemplo, de cheques caducos. Eso es en realidad un incumplimiento al oficio 6820, ¿cierto?, que es el Sistema de Contabilidad General de la Nación emitido por la Contraloría. Es un tema básicamente de reclasificación, no tiene grandes implicancias, pero creo que de igual forma hay que mencionarlo porque es un incumplimiento. Falta de información relevante en detalle de cuenta activo fijo. Aquí hay varios problemas en materia de activo fijo. Las menciono. El análisis que se nos proporciona, ¿cierto?, no es consistente con los números que aparecen registrados en el balance general, ¿sí? Por lo tanto, no hay cuadratura de esto. Además, el detalle de la información que compone, ¿cierto?, los activos fijos. ¿Se recuerdan que les mencioné que la definición de activo fijo? Terreno, edificaciones, bienes corporales, muebles también, infraestructura, etcétera. Si yo no tengo el detalle de cada uno de los bienes, ¿cierto?, difícilmente voy a poder precisar con exactitud el cálculo de la depreciación acumulada, de la depreciación del ejercicio, ¿cierto?, y llevar un control en la práctica de los bienes del activo fijo, ¿sí? Aparte que evidenciamos que el último inventario fue tomado del año, en algunos centros del año 2008, por lo tanto el inventario en particular no está actualizado. Quisiera hacerle una observación. Sí. Nosotros en la tabla tenemos que hay 40 minutos de exposición y unos pocos minutos de consultas para que se pueda ir ajustando ese tiempo. Perfecto. ¿Ah? Sí, por Muy supuesto. bien. Muchas gracias. Llevamos ya 20 minutos. Llevamos 20 minutos. Quizá un poquito más, ¿ah? Sí. 30 minutos ya. Perfecto. No, sin duda. Perfecto, atendiendo a eso, voy a pasar directamente a lo que son las observaciones y explicárselas. En el caso de educación, ¿cierto?, estábamos hablando de todo el tema activo fijo. También en las cuentas de intangibles no hay análisis de cuentas. Intangibles son, en definitiva, los software, los derechos, etcétera. Los bienes por clasificar, también no hay análisis de cuentas. Administración y aplicación de fondos, que guarda relación con todos los saldos disponibles para ejecutar a una fecha determinada de corte. Saldos de flujo me refiero. El análisis de los documentos caducos. Los documentos caducos no existe un detalle de cuáles son efectivamente y dónde se encuentran. La falta del análisis del patrimonio que lo mencioné, falta reconocimiento de deuda en el pasivo, también lo anticipaba, ¿cierto? Acá 2.000 y tantos millones no están registrados, por lo tanto esa deuda no aparece en 2.378 millones, para ser más específico. Observaciones del área de educación en materia de control interno, la inconsistencia entre las conciliaciones bancarias físicas y el sistema. Ustedes tienen un sistema hoy día, que es el sistema computacional SMC, que fue el último que adquirieron. Por lo tanto, en esta fecha en particular no era consistente la información de ese sistema con respecto a la información física de las conciliaciones bancarias. Entiendo que el año 2012 se regulariza este tema. Falta de control sobre los saldos disponibles por establecimiento de la subvención escolar preferencial CEP. La subvención escolar preferencial también es una debilidad importante, porque yo debiese en forma permanente llevar el control por establecimiento de cuánta plata tengo disponible para ejecutar, ¿sí? Por lo tanto, no visualizamos, dado que eso también está en el balance general, no visualizamos que existe un control sobre eso.
Los fondos CEP no se clasifican como cuentas presupuestarias, así lo establece la Contraloría. Fue regularizado en el año 2012 este tema. Falta resolución de la Subsecretaría de Educación que acredita el cierre de establecimiento. Es un procedimiento que efectivamente había que realizar y eso no evidenciamos que exista. Falta registro como cuenta por cobrar de los saldos no recuperados de licencias médicas. Es importante porque yo debiese llevar un control, no solo en forma extracontable, sino que a través de la contabilidad, de cuáles son las licencias médicas que tengo por recuperar. ¿Ya? Funcionarios de la Dirección de Control participan del proceso de compras públicas. Si bien es cierto, esto no es un incumplimiento de la Ley de Compras Públicas o su reglamento, pero sí, como recomendación, creo que hay un conflicto de interés ahí, porque en definitiva la Dirección de Control ejerce, valga la redundancia, control sobre las operaciones. Entonces, si participa también en el hacer, obviamente ahí hay un conflicto de intereses desde nuestra perspectiva. Funcionario que genera licitación, el mismo que adjudica también. En definitiva, participa de todo el proceso. Entonces ahí debiese haber una segregación de funciones para poder establecer controles cruzados, sobre todo considerando los montos relevantes de estos temas. Si se dan cuenta, las grandes observaciones están en las licitaciones públicas. Por una parte, el tema del análisis de cuentas de las cuentas activas fijos, pero no así sobre el presupuesto, porque el presupuesto, en materia de remuneraciones, los recálculos no arrojan grandes diferencias, pequeñas diferencias, por lo tanto se puede establecer una confianza sobre el cálculo de las remuneraciones y posteriormente su pago, ¿ya? Porque están los controles que en definitiva mitigan los riesgos que nosotros pudimos determinar. La Ley de Compras Públicas, su reglamento, aquí menciono cada uno de los hallazgos o observaciones que hemos encontrado en materia de incumplimiento de la Ley de Compras Públicas. Si bien es cierto, el efecto de todo esto, ¿cierto?, no es algo importante, pero sin duda, si está establecido en este caso la Ley de Compras Públicas y en el reglamento, debiese propenderse a cumplir todo lo que se menciona acá. A modo de ejemplo, falta señalar la fecha de adjudicación del contrato de suministro y servicio respectivo, falta señalar la fecha estimada de firme de contrato, adjudicación posterior a la fecha estimada, emisión de boleta en garantía por fin de cumplimiento es posterior a la firme de contrato y así otras observaciones. Y con respecto a las tecnologías de información, el Departamento de Informática no cuenta con una identificación formal de su unidad organizativa, la estructura, de cómo está estructurado, debe estar formalizado. No observamos la existencia de suficiente políticas, normas y procedimientos que regulen las actividades que deben ser desarrolladas por la unidad informática. Falta evidencia de descriptores de cargo del personal técnico informático. Falta de documentación técnica de desarrollo interno y sistemas adquiridos a terceros. Información necesaria para realizar actividades de mantención y continuidad operativa de los mismos. Personal técnico de sistema de servicio externo tiene acceso directo a los programas y datos en producción del área. Debiese eso estar restringido, independiente de que ellos sean los proveedores del sistema. Personal informático de la municipalidad tiene acceso a módulos y datos de producción del sistema SMC. Eso refleja que hay un problema en definitiva de la definición de los perfiles, ¿sí? Atendiendo al servicio que presta cada uno de los, en este caso de los funcionarios, debiese ser el perfil que se define para ellos y no tener perfiles amplios de utilización de los sistemas, porque eso obviamente pone en riesgo la información que se procesa en el sistema, ¿sí? Con respecto al área de salud, tenemos los estados financieros, ¿cierto? Y en la práctica es muy símil con respecto a la observación encontrada en educación. Está la falta de análisis de cuenta o estado demostrativo de cuenta de todo el balance general, a excepción del disponible, como les mencionaba. También la falta de reclasificación de cheque, descuadratura del auxiliar de activo fijo, falta de información relevante de cada bien de activo fijo, falta de inventario actualizado de activo fijo, existencia de saldos de arrastre del año 2008 en cuenta de costos de inversión. Son montos importantes que aparecen registrados y que no se tienen en detalle. Falta análisis de cuenta, administración y aplicación de fondos de proyecto, también lo mencionaba adelante en educación. Falta análisis de cuenta de cheques caducos. Gracias. Con respecto al control interno, falta la gestión en recuperación de licencias médicas. Nosotros para esto, en definitiva, ¿qué hacemos? Hacemos una proyección de cuánto dinero ustedes debiesen recibir por este concepto y lo comparamos con cuánto recibieron en la práctica. Y aquí en el año 2010 y 2011 se nos produce una diferencia de 137 millones y 118 millones respectivamente. Entonces ese es el potencial, en definitiva,
podemos castigar quizá un 20% de eso, que pudiese ser lo no recuperable, pero ese es en definitiva la proyección de lo que debiese haber entrado por este concepto como ingreso, ¿sí? Por lo tanto, hay una subvaloración, yo diría, del ingreso. No deja de ser los montos, porque estamos hablando de 100 millones en promedio en cada uno de los años, que claro que ustedes las remuneraciones, cuando las personas presentan licencia, las financian 100%, ¿no? Ustedes las pagan 100% y después van y recuperan esta licencia en la institución educacional que corresponda. Por lo tanto, es importante mantener un control permanente de esto para ir detrás de esos fondos, porque se necesitan estos 100 millones de pesos en cada año. Obviamente son flujos que pueden cubrir operaciones en este caso del área de salud. No ocurre esto en educación porque sí, efectivamente, se observa que existe un control con respecto al... Dado que nos coinciden, ¿cierto?, la recuperación de la licencia. Atraso en cobro de convenio de campos clínicos. Aparte de existir un atraso de 5 o 6 meses, observamos que no existe control y conocimiento sobre esto. Conocimiento, en definitiva, del área operativa, ¿sí? Ustedes establecen convenios con instituciones y a esas instituciones les cobran ciertos cánones por ciertos servicios que prestan. Por lo tanto, tiene que haber un control sobre eso en la oportunidad del pago y además, en definitiva, de los derechos y obligaciones que se establecen ahí. Porque sobre todo es delicado en el área de salud, porque intervienen o participan de los centros de salud, ¿cierto?, estudiantes, por ejemplo, universidades. Por lo tanto, cualquier problema, si no controlo en definitiva lo que hacen, efectivamente, y no establezco medidas de control, pudiese en definitiva ocurrir un problema en donde, no sé, algún alumno, ¿cierto?, pueda, a modo de ejemplo, colocar mal una inyección, producir un problema, en este caso al paciente, etcétera, y eso tiene un efecto sin duda tremendo. Entonces, por eso es importante ahí ver cuáles son las estipulaciones que aparecen en cada uno de los convenios y controlarlos. Falta de espacio en bodegas de medicamentos, lo que implica un riesgo para los funcionarios en casos de emergencia. Tanto el acceso, la salida, está todo con barrote. Eso en el informe está detallado y aparecen las fotografías que dan cuenta de ello. Falta de participación de los directores de establecimientos asistenciales en el proceso de elaboración del presupuesto. El presupuesto visualizamos que se confecciona a nivel centralizado, no habiendo una participación en este caso de los centros. Cosa que obviamente resulta ser importante porque cada centro conoce la realidad de sus necesidades, por lo tanto, más que ser un tema centralizado sin información, es importante obtener la información de terceros y además comunicar a estos en forma permanente esta situación. Lo mismo con respecto a los funcionarios de la Dirección de Control, donde participan del proceso de compras, que lo mencionábamos también en educación. Como recomendación, creemos que hay que separar este tema. El Estatuto de Atención Primaria Municipal, ¿cierto?, supera el 20%, horas del personal a contrata supera el 20% del total de las horas contratadas de la dotación. Es un tema que lo más probable es que ustedes conozcan, pero sí es una observación. Deben haber fundamentos que justifiquen este tema, pero no deja de ser una observación a mencionar. En la Ley de Compras Públicas, ¿cierto?, el registro, falta registro de fecha estimada de adjudicación y firma de contrato, falta informar al funcionario encargado del proceso de licitación, adjudicación con fecha posterior a la estimación en base, adjudicación por sobre los montos estimados. Hay diferencias importantes en los montos que, ¿cierto?, se estimaron y los montos que finalmente terminan adjudicados. Por lo tanto, eso puede, en definitiva, poner a la institución a un posible reclamo, producto de que una institución no participa de esto pensando en que el presupuesto es menor al que efectivamente se adjudica. Adjudicación a proveedores que no poseen giro al servicio, adjudicación a proveedores que poseen observación del servicio impuesto interno. Con respecto a las TI, ¿cierto?, voy a mencionar algunas porque son transversales, en definitiva, a las 3 áreas, todas las observaciones. Están detalladas aquí en esta presentación en el informe. Falta de identificación formal de sus unidades organizativas. No observamos existencia de suficientes políticas, normas y procedimientos. Falta de documentación técnica, de desarrollo interno y sistemas adquiridos. Falta de un procedimiento formalizado de cambio de los programas, etcétera. En el área municipal también presento los estados financieros. Con respecto al estado de situación patrimonial, que suene redundante, y voy a adelantar también lo que es cementerio, es transversal para todas las áreas la misma observación, o las mismas observaciones,
producto de que no cuentan con información que permita efectivamente entrar en un detalle de auditoría con respecto básicamente al balance general. Sí a la administración del flujo, insisto. La administración de flujo, eso sí, se establecen una serie de controles para la buena administración del flujo y además para el cumplimiento normativo asociado a la utilización de estos flujos. No así en lo que es el análisis de balance general en particular, donde todas estas observaciones que menciono aquí, ¿cierto? Si ustedes las relacionan con el estado financiero en particular, se van a dar cuenta que hay cifras relevantes que no cuentan con detalle y que hay que tomar una decisión de qué hacer con ellos. Tenemos 500 millones, 2.000 millones, por ejemplo, en el caso de la municipalidad, el detalle de las cuentas por cobrar permiso de circulación, ¿cierto? También de las patentes comerciales son montos relevantes y que hoy día no contamos con el detalle para saber si efectivamente son cobrables o no son cobrables. Con respecto al control interno, básicamente la debilidad está dada aquí en el activo fijo, ¿sí? Producto de que podemos evidenciar que tanto en educación, salud, ¿cierto? Y la municipalidad, hoy día ustedes utilizan una serie de terrenos, edificaciones, instalaciones, y si las buscamos en el balance no están. Entonces, existe, si bien es cierto, un catastro que ha hecho la unidad jurídica, pero no está valorizado, no se sabe si es la totalidad, no tenemos claridad con respecto en qué situación se encuentra, si ustedes son los dueños, si están en comodato o cualquier otro tipo, digamos, de utilización distinta, digamos, de estos dos conceptos. Entonces, es importante poder realizar una acción para poder cuantificar este tema y incorporarlo, ¿cierto?, al balance general, dado que esto resulta ser uno de los componentes más relevantes en materia patrimonial, ¿sí? Y por un tema de control también. La ley de compras públicas, nos encontramos con las mismas observaciones, ¿sí?, detalladas en el informe. Y las observaciones de TI también tenemos las mismas, bueno, ahí no son exactamente las mismas, pero sí hay en cada uno de la presentación que detallo acá, hay observaciones que son propias, digamos, de cada una de las áreas. Por ejemplo, acá, personal de Secretaría Municipal y Tesorería tienen permiso de administrador en el sistema, SMC. Por lo tanto, ahí hay un problema de definición de perfiles que hay que solucionar. También el sistema de permiso de conducir del sistema presenta errores en la ejecución al momento, digamos, de operativizarlo. La ubicación física de los servidores debe ser mejorada, también hay problemas en el acceso y salida, lo cual ante un evento, incendio o cualquier otro tema puede ocasionar, digamos, un problema no solo desde el punto de vista de infraestructura, sino que desde el punto de vista de las personas que en definitiva funcionan ahí. Además existe un riesgo porque existe tránsito con respecto de personas donde se encuentran estas instalaciones, ¿sí? El cementerio, tenemos básicamente falta de control, ¿cierto?, que dé cuenta de el detalle de los deudores, en este caso de los nichos, ¿cierto?, que se encuentran en los cementerios municipales, ¿sí? Nosotros levantamos el proceso completo de el otorgamiento, en este caso, de la sepultura y el posterior cobro, ¿ya? Y existe un procedimiento, yo diría que en un 100% manual, que no garantiza que efectivamente la totalidad de los recursos se recauden. No quiero decir con esto que hayamos evidenciado que hay dineros que se desviaron, digamos, pero el proceso en sí tiene una serie de riesgos que obviamente exponen, ¿cierto?, en este caso al área a la utilización de esos recursos, a la no correcta utilización de esos recursos. A eso me refiero, ¿sí? Por lo tanto, ahí yo creo que es necesario hacer algunas acciones de control, incorporar dentro del plan de auditoría anual, en este caso del área de la dirección de control, ciertas revisiones permanentes que, sobre todo en el ámbito de las cuentas por cobrar, ¿sí?
También de este estado financiero, todos estos números, ¿cierto?, no cuentan con el detalle como para poder efectivamente determinar la naturaleza de estas operaciones. Lo mismo pasa con el activo fijo. Y en el ámbito de la ejecución presupuestaria, la ejecución presupuestaria guarda directa relación con el movimiento del balance general, porque las cuentas por cobrar producen un movimiento en la ejecución presupuestaria. Por lo tanto, si yo no, como acabo de decir, no puedo establecer confianza sobre el tratamiento de las cuentas por cobrar, obviamente tiene una implicancia dado que ese ingreso se registra posteriormente acá, ¿sí? Por lo tanto, al no existir confianza sobre el movimiento en el balance, tampoco puedo establecer confianza sobre el movimiento, sobre todo de la recaudación en materia de la ejecución presupuestaria, ¿sí? Si bien es cierto, están los montos, se han recaudado, etcétera, pero no podemos dar cuenta de la totalidad y exactitud de esto. Esa es la gran debilidad, ¿sí? No así con los gastos en personal, que pudimos efectivamente validar la razonabilidad de esto. Lo que nosotros mencionamos acá en este informe resulta ser las observaciones que hemos obtenido del trabajo desarrollado. Nos damos cuenta de todo lo que hemos hecho. O sea, lo que no tiene observaciones desde el punto de vista del resultado de la auditoría no tiene sentido mencionarlo. A grandes rasgos yo he mencionado los procedimientos que ejecuto, pero de esos procedimientos que ejecuto, si no encuentro observaciones no lo menciono acá. ¿Me explico? Ahora, es importante tener presente lo siguiente, ¿eh? Acá en esta municipalidad nos hemos encontrado con una situación un tanto distinta con respecto a las otras municipalidades. En el minuto hemos auditado 22 municipalidades. Yo creo que en materia de administración de flujo, ya lo he mencionado, nos hemos encontrado con mayores controles que el patrón común de las otras municipalidades, ¿sí? Es un tanto más riguroso, se vuelve un tanto burocrático quizás algunos temas, pero es producto porque se ejerce unas medidas de control que nosotros las vemos en los procesos al analizarlos. Por lo tanto, desde el punto de vista del flujo, eso es positivo. Pero por otra parte, insisto en este tema, que van a tener que resolver en el mediano plazo, y que aquí yo creo que también la dirección de control, sobre todo la dirección de administración y finanzas, en primera instancia, que tiene que resolver el tema contable, si logra solucionar este tema, como implicancia se resuelven gran parte de las debilidades que nosotros mencionamos acá, ¿sí? Porque la unidad de contabilidad, llamémosle unidad, departamento, ¿cierto?, área de contabilidad, ejerce por naturaleza control sobre las operaciones. O sea, si yo llevo bien la contabilidad, como implicancia, estoy controlando. Y controlo transversalmente, ¿sí? Por lo tanto, en ese sentido, insisto que debiesen partir por solucionar las debilidades en este sentido, digamos, ya sea evaluar si es necesario incorporar otras personas o reasignar funciones dentro de las personas que forman parte del departamento, como para poder asignar funciones de análisis de cuenta a las personas que componen este tema. Y el jefe de contabilidad tiene que, obviamente, tener experiencia en esto, en confección de estados financieros, que va más allá del tema presupuestario. Como lo he dicho reiteradamente, si es necesario hay que capacitarlo en confección de estados financieros. Y créanme, y se lo aseguro, que en la medida que se incorpore este tema, van a disminuir en gran parte, ¿cierto?, las debilidades de control identificadas, y van a contar con información de calidad para poder efectivamente compartir acá y tomar decisiones en conjunto. Bueno, esa es la conclusión con respecto al trabajo. Doy paso a las consultas que pudiesen tener con respecto a esto. Insisto en lo mismo, en cada uno de los informes está el detalle de todo el resultado, digamos, que hemos obtenido durante este proceso, que duró aproximadamente 5 o 6 meses. Por lo tanto, la cantidad de información que revisamos es bastante sustantiva como para poder concluir en esto, ¿sí?
Muchas gracias, señor Riquelme, por su exposición. Quiero dar una explicación. El señor alcalde no se sentía bien, por eso pidió que lo siguiera yo con la sesión. Una explicación, pero se encuentra con nosotros el señor administrador municipal. El señor Riquelme terminó con su exposición. Entiendo yo que debe ser mucho más amplia, después iremos a tener nosotros, cada uno de nosotros, ¿cierto? Todo este resumen y este estudio, y por lo tanto ahora quisiera ofrecer la palabra a mis colegas concejales que deseen hacer alguna consulta o alguna observación. Se ofrece la palabra. Concejala Miriam Quesada. Gracias, presidenta. Bueno, la verdad las cosas es que teníamos mucho interés en saber el resultado de esta auditoría. Siempre es interesante saber cómo se ha estado manejando la situación financiera y contable, ¿no es cierto?, económica de nuestros municipios, sobre todo de aquellos concejales que hemos estado en esos periodos también, ¿no es cierto?, en esos años, y por lo tanto de una u otra manera también hay no solo responsabilidades, sino que más bien tuvimos la oportunidad de estar en algunas tomas de decisiones, y por lo tanto doblemente importante saber cómo está reflejada esta situación. Ahora, en términos generales, bueno, es siempre muy difícil que una contabilidad, o digamos un análisis o una auditoría no vaya a tener, esté exenta de observaciones. O sea, eso es prácticamente imposible, dado que yo creo que tal como usted lo manifestaba, falta mucha capacitación en nuestros funcionarios municipales en el tema técnico específico de contabilidad, de las normas internacionales, etcétera. Entonces, la verdad que nos llama tanto la atención de que efectivamente uno siempre espera, y las contabilidades y la auditoría son para poder hacer una radiografía y ver, ¿no es cierto?, dónde podemos mejorar. No tenemos por qué tenerles miedo, digamos. Yo, por lo menos, parto, digamos, de esa observación general. Ahora, me deja tranquila la conclusión que usted señala, precisamente en ese sentido, cómo nosotros podríamos resolver de mejor manera, en forma transversal, las soluciones contables, digamos, mejorar estas debilidades. Y pregunto, digamos, cómo, de qué manera esta falta, ¿no es cierto?, de práctica en general de los municipios en el país, en particular el nuestro, de llevar un análisis permanente de cada movimiento contable, cómo eso afecta o pudiera distorsionar de alguna manera, ¿no es cierto?, el presupuesto final, digamos, los resultados finales. Si efectivamente, a raíz de esta falta de análisis de los procedimientos en detalle en el área contable, pudiera ser, ¿no es cierto?, que se nos pierden las cifras, o pudiera haber grandes diferencias entre un movimiento y otro, o sea, o en el resultado total. Como pensar que hay tal vez una fuga, que nosotros no logramos verla, que hay distorsión, que pudiera incluso llegarse a una malversación. Gracias. Perfecto. Bueno, básicamente el no llevar una contabilidad aplicando, ¿cierto?, la técnica tal cual la conocemos los profesionales del área, tiene varios efectos. Que no necesariamente significan el que pueda existir una malversación de fondos. Como yo dije en primera instancia, la posibilidad que exista una malversación siempre va a estar presente. Lo que sí uno puede establecer medidas de control que tiendan a mitigar riesgos que uno sabe que al existir exponen de mayor forma a la institución, ¿sí? Pero siempre al existir la intención de fraudar, de hacer un fraude, ¿cierto?, existe una mente que está pensando en cómo hacerlo, y esa mente en definitiva está justamente buscando la forma de saltarse los controles para poder efectivamente realizar el fraude. Insisto, en la medida que se fortalecen las medidas de control, yo disminuyo el riesgo de que ocurra mala utilización de fondos. Ahora, ¿cuál es el efecto? Yo diría que el efecto es significativo del punto de vista de
sobre todo de las cuentas por cobrar, por ejemplo, porque no es menor las cantidades que ustedes generan año a año por concepto de permiso de circulación, patentes comerciales, etcétera. Lo que recaudan no necesariamente es todo el potencial de lo que recaudan. Eso hay que saberlo. Por lo tanto, en la medida que yo llevo un control detallado, tengo la posibilidad de hacer acciones para ir detrás de esa cobranza, ¿sí? Ocurre esto, como le digo, en el permiso de circulación, patentes comerciales, las mismas las licencias. ¿Sí? Todo este tema son derechos que la municipalidad tiene y que efectivamente, al tener un análisis detallado de esto, tiene que haber una unidad posterior de gestión, de cobranza, en donde vaya detrás de este tema y consulte y mantenga actualizado quién debe y cuáles son, digamos, las alternativas de pago. Porque aquí ocurre también que en muchos casos, en los registros que aparecen ahí como deudores, deben haber empresas que en la práctica, patentes comerciales, que ya no existen. Entonces, hoy día la verdad es que si yo quiero sincerar este tema y saber a qué corresponden, como vienen saldos de arrastre de tanto tiempo, no puedo precisar en definitiva, a menos que haga, como les digo, un esfuerzo importante hacer un levantamiento retroactivo. Y eso requiere tiempo y eso le quita tiempo al funcionario. Por lo tanto, por eso es importante esta práctica recurrente de mantener actualizada esta información, ¿sí? Además, hay otras prácticas que son importantes dentro de la disciplina, sobre todo del administrador financiero. Si yo, como administrador financiero, sé que tengo costos fijos, que me significan un porcentaje importante de los gastos que voy a tener en el año, yo tengo que proyectarlos no solamente a través del presupuesto, sino que a través de un flujo de caja, en donde esos costos fijos los voy controlando. Es decir, si yo tengo que pagar todos los meses 50 cuentas de agua, ¿cierto? Y pagué 25, obviamente tengo un problema. ¿Por qué? Porque en algún minuto me va a llegar esa cuenta y la voy a tener que pagar. Entonces aquí cuando hablo de establecer medidas que son propias de la disciplina contable, yo también les mencioné que como consecuencia estoy controlando. ¿Me siguen? Entonces, aquí se produce también un efecto de registro muchas veces temporáneo de ciertas obligaciones. Porque si yo doy el mismo ejemplo más básico, si yo recibo las cuentas de luz, agua, posteriores a la fecha que corresponde, estoy registrando una obligación en mi número que en realidad no está dentro del periodo que corresponde. ¿Sí? Si me llega una cuenta en enero, febrero del año siguiente de una obligación de noviembre y diciembre y no tengo claridad que efectivamente, siguiendo el mismo ejemplo, de las 50 cuentas me llegaron 40 y esas 10 cuáles son, no las voy a poder reconocer como deuda. ¿Sí? Y así como otro ejemplo, por lo tanto, todas estas prácticas finalmente vienen a entregar herramientas de control necesarias para poder tener claridad con respecto a realizar posteriormente una gestión, sobre todo en materia de recuperabilidad de fondos y en materia de pago oportuno de las obligaciones, lo que finalmente genera un ambiente de control interno que da confianza ante terceros sobre la institución. Porque ustedes interactúan con una serie para poder prestar sus servicios, ¿cierto? Proveedores, clientes, etcétera, que en la medida que se visualizan que la institución cumple con los pagos, por ejemplo, cada 30 días, existe una rigurosidad con respecto a eso, van generando una imagen en donde la municipalidad proyecta que efectivamente internamente existe control. ¿Sí? Yo diría que eso en definitiva pudiese agregar otro elemento, pero por lo pronto es lo que puedo manifestar. Gracias, señor Riquelme. Concejal Leonel Rosales. Gracias, presidenta. Buenos días a todos. Don Franco. Buenos días. Buenos días. Buena la presentación. Presidenta, yo echo de menos para una sesión tan importante como esta a los directores, finanzas en este caso, educación, cementerio, porque se han dicho varias cosas que era importante que ellos estuvieran aquí para que fueran tomando nota, apunte, lo que sea. Así que sería bueno que esta presentación se nos hiciera llegar con un documento, ¿cierto? Y también a los directores. Porque ayer, hubiese sido bueno que hubiesen estado para que lo hubiesen escuchado a ustedes las problemáticas que existen, que son de tipo administrativo, muchas de ellas.
Ese primer punto, Presidenta. Lo otro es que yo rescato que esta es una municipalidad que ha actuado responsablemente con su falencia administrativa, sin duda, y que se han ido subsanando con el tiempo, y tanto es así que se habla de la modernización, y hoy ya estamos en eso, esta municipalidad, ¿cierto?, haciendo los traspasos necesarios para que salud y educación actúen en forma independiente, separada, porque antes esas cuentas las manejaba un solo ente que estaba radicado en educación. Ahí se hacía todo, por lo tanto salud tenía muy poca implicancia en los temas administrativos y financieros. Yo creo que estamos bien en esa línea, Presidenta, ir modernizando. Lo que a mí sí igual me preocupa un poco, Presidenta, es que es el perfeccionamiento del personal, que la gente vaya a estos seminarios, estos cursos donde se están enseñando esta nueva metodología administrativa. A mí, y la otra vez yo hice el comentario, ¿cierto?, de que se nos pidió una modificación presupuestaria, yo creo que usted lo recuerda, Presidenta, porque también lo comentó, ¿cierto?, donde se reducían los ítems que eran precisamente para eso, para perfeccionamiento. Entonces, se hizo una modificación presupuestaria que se necesitaba un recurso para algo que no recuerdo, pero justamente se atacaba esa parte. Y nosotros hicimos el comentario, bueno, nos convencieron de que en realidad no era tan necesario, pero aquí nos damos cuenta que sí es necesario que el personal se esté perfeccionando. Yo destaco a los funcionarios, lo destaco porque esto es recurrente, o sea, cuando uno no sabe algo, ¿cierto?, lo mantiene y piensa que lo está haciendo bien. Llega la hora, ¿cierto?, que yo creo que ahí radica un poco la importancia de esta auditoría, y yo no estuve de acuerdo en hacerla porque yo sabía que ahora con todo lo que hay para saber realmente cómo está, que transparencia, ¿cierto?, Contraloría que está permanentemente auditorando, ¿cierto?, pero esto ya es un poco más familiar, digamos, o sea, donde viene el señor Riquelme representando a la empresa Fortunato, ¿cierto?, y nos hace una exposición y nos deja claro de que son solamente temas que son importantes, sí es cierto, pero son administrativos que son de fácil solución. Yo creo que mucha gente estaba esperando acá que hubiera poco menos juicios de cuenta, gracias a Dios no fue así, porque nosotros siempre hemos confiado en el personal que trabaja aquí, la responsabilidad que lo hace. Por eso lo único que echo de menos yo, Presidenta, eso sí que hubiesen estado los directores en esta sesión. Y agradecerle a don Franco, ¿cierto?, su exposición. Y si hubiera alguna pregunta entre medio que quede por ahí, me gustaría también que la clarificara. Gracias. Gracias, concejal. Yo creo que ha sido muy oportuna lo que usted ha planteado. Aquí hay observaciones que están claramente determinadas en las distintas áreas. Tiene razón usted, habría sido muy bueno que los directores o encargados hubieran estado presentes, a pesar de que van a tener, ¿cierto?, todas estas indicaciones, pero de todas maneras es bueno ver en este consejo, como se veían consejos anteriores, con toda la presencia de los directores y o funcionarios involucrados de acuerdo a los temas que se iban a tratar. Es muy importante eso, da un respaldo al consejo y a este gobierno comunal. Ahora, en cuanto a las observaciones que hizo por área don Franco Riquelme, son importantísimas porque aquí más que nada se requiere un ordenamiento administrativo y más que nada la precisión. A mí me llamaba mucho la atención acerca de las adjudicaciones, que no se ajustaban muchas veces a los montos que habían sido adjudicados, valga la redundancia.
Cosa que yo en alguna oportunidad di a conocer, juez y parte, o sea, yo reviso y yo adjudico, que también aparece acá en las áreas de las licitaciones. También hay que tener cuidado. Siendo esta una municipalidad tan grande, porque es una municipalidad grande, con mucha gente trabajando, muchos funcionarios de un muy buen nivel, de todas maneras el área de control, lo que ustedes solicitan o sugieren, que sea implementada con más funcionarios profesionales, porque así lo requiere. Finanzas, exactamente, finanzas, porque es absolutamente necesario. Ahora, en cuanto a estas invitaciones que están llegando normalmente para las distintas escuelas o talleres de distintos institutos o de la Asociación Chilena de Municipalidades que dicen relación a temas administrativos, que llegan constantemente, y nosotros aprobamos en este Consejo Municipal para alcaldes, concejales y funcionarios municipales. Yo siento que son pocos los funcionarios municipales que allí participan. Yo no sé si esto no se socializa como debiera ser. Aprovechar que está acá nuestro administrador municipal y solicitarle encarecidamente que esto se haya llegar a todos los funcionarios, para que en esa modernización de la que hoy día estamos hablando también se sientan involucrados y tomados en cuenta y puedan ir perfeccionando lo que recién mencionaba nuestro colega concejal Leonel Rosales. Va a ser importantísimo después, área por área, cada uno de nosotros ir analizando todo lo que ustedes están sugiriendo. Se ofrece la palabra, colegas concejales. ¿Algo más que agregar? Perdón. Sí, concejal Rivas. Bueno, yo me alegro que se esté terminando este proceso. Creo que el resumen que nos ha hecho en esta oportunidad don Franco Riquelme no hace otra cosa que corroborar por lo menos la visión que particularmente yo tenía de el trabajo y la eficiencia con que este municipio siempre ha hecho las cosas. Es cierto de que es bueno que cada vez que termina un periodo alcaldicio se haga una auditoría. En eso yo, por eso contribuí con mi voto cuando se propuso la posibilidad de hacer esta auditoría. Creo que era importante hacerla, para tranquilidad y para despejar muchas dudas y algunas suspicacias por allí que pensaban, tal como lo dijo el concejal que me antecedió en la palabra, que se esperaba, ¿no es cierto?, que hubieran grandes infracciones. Pero de acuerdo a lo que informaba don Franco, solamente hay observaciones o algunas debilidades que perfectamente bien se pueden transformar en fortaleza. Lo que ellos nos advirtieron, y eso habla muy bien del trabajo que hacen los funcionarios, que no hay infracciones graves, que eso sería lo terrible, ¿ya? Por lo tanto, creo que las cosas han quedado muy claras. Además, es bueno también establecer, cuando yo miraba la reforma que trae la modificación a la Ley Constitucional de Municipalidades, donde habla claramente y establece que al término de cada periodo alcaldicio debe hacerse, ¿no es cierto?, el Consejo está facultado, los concejales, para solicitar una auditoría. Y nosotros nos hemos adelantado al ejercicio. También me complace escuchar al auditor o al representante de Fortunato y Asociados, auditores consultores, de que ellos con la experiencia que tienen ven y destacan de que esta es una municipalidad donde se ejercen con mucha precisión los controles, ¿ya? Y eso hace que efectivamente no ocurra lo que ocurre en otras partes. No tenía ninguna duda, y los ejercicios contables así lo demuestran cada año, de que existe, esta es una municipalidad ordenada, que incluso, siempre lo he destacado yo, que es un ejemplo, dentro de las 345 municipalidades del país, es una de las 25 municipalidades, por ejemplo, en el rubro de educación, que están de moda hoy día, que está absolutamente con cifras azules. Entonces, no tenemos mayores problemas. Y esto ha sido la constatación, ¿no es cierto?, de esa impresión que uno tiene, y qué bueno que así sea. Infracciones no hay, solamente observaciones de debilidades, que por cierto, yo creo que es fácil poder corregirla, y más aún, cuando él dice de que estas normas internacionales
se van a empezar a aplicar ya con mayor fuerza por parte de la Contraloría a partir del año 2017. Es una gran oportunidad para que nuestros profesionales, que tienen gran capacidad, puedan ir actualizando. Siempre yo he dicho que el saber no ocupa lugar y en la medida que uno se perfeccione, se actualice, ¿no es cierto? Por cierto que estas observaciones o debilidades sencillamente tienden absolutamente a desaparecer. Así que yo me alegro que estemos corroborando y que quienes pensábamos de que efectivamente aquí las cosas se hacen bien, hoy día se está ratificando aquello. Así que yo felicito al personal que tiene esta responsabilidad en las distintas áreas que fueron analizadas, como el caso de educación, salud, cementerio y la municipalidad en general. Gracias. Concejala Yana Quesada. Miriam. Miren Quesada. Sí, Presidenta, no tiene que ver con el resultado de la auditoría, sino más bien una consulta al auditor respecto de los plazos del mandato mismo de hacer esta auditoría que hizo la municipalidad, respecto del plazo. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Cuál es la razón por la cual se tuvo que tomar más tiempo o solicitar más tiempo, ¿no es cierto?, a control para poder rendir esta auditoría? Si eso se debe a que en definitiva fueron aumentándose de parte del municipio, digamos, el análisis de más unidades o de más, no sé, secciones que tuvieran ustedes que auditar. ¿Cuál es la razón de que tuvieron que ampliar los plazos, digamos, para dar este resultado? Perfecto. Entiendo que, bueno, nosotros solicitamos efectivamente una ampliación de plazo, el cual fue aceptado en este caso por la contraparte técnica, básicamente argumentando la necesidad de poder ampliar algunas revisiones y además de eso en el tiempo de respuesta de algunas unidades con respecto a la información que se solicitaba. Creo no equivocarme, no sé si me falta algún ingrediente. ¿Sí? Cambio profesional. ¿Se acuerda que tuvo que cambiar profesionales y solicitó aumento de plazo porque no alcanzaba? Y nosotros como unidad técnica lo analizamos, se consultó al alcalde y se le otorgó un plazo de días hábiles. Sí. Sí, bueno, los dos elementos que mencionaba son tales. El tercero que menciona acá la profesional de control interno se agrega, digamos, a los tres elementos por los cuales en definitiva solicitamos el aumento de plazo. Era necesario para poder cumplir con todo el objetivo en definitiva del trabajo. Además de eso el resultado del trabajo se sometió a una revisión, yo diría, bastante extensa. Se hizo partícipe a las unidades, cada una de las unidades en las cuales se veían, entre paréntesis, afectadas por las observaciones, por lo tanto ellos posteriormente hicieron sus descargos. Llegaba nuevamente un cambio cuando fuese pertinente y estaban los argumentos del informe ya entregado preliminarmente, y en eso la verdad es que estuvimos yo diría que en 3 o 4 oportunidades. Obviamente por cada una de estas pasadas era necesario que la comisión también se reuniera, y la comisión no solamente la conformaban 2 o 3 personas, sino que en este caso eran 8, ¿no? Bueno, perdón, pero ya creo que habían explicado anteriormente las profesionales. Y gracias, señor Riquelme. ¿Alguna otra consulta, señores concejales? Bueno, no habiendo más consultas, como vamos a tener los antecedentes cada uno de nosotros, agradecerle a don Franco Riquelme por la exposición que hoy día nos hiciera, y con esto, no habiendo otro punto a tratar, en esta sesión extraordinaria, siendo las 10:15, damos por terminada la sesión en nombre de Dios. Muchas gracias, señor Riquelme. Gracias.